Le damos gracias a Dios una vez más por permitirnos conectarnos con todos ustedes y por permitirnos a través de su palabra transmitir vida a su espíritu, transmitir vida y transmitir conocimiento, ¿verdad? Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, dice el libro de Proverbios, y la intención de esta enseñanza es traer visión a su vida para que puedas en el nombre de Jesús, a través del Espíritu Santo, detectar la causa y el motivo de tu enfermedad si estás enfermo. Si conoces a alguna persona que está enferma y han orado y no ha sanado, envíele por favor estos videos, hágale llegar estos videos para que esa persona tenga luz y pueda por medio del Espíritu Santo entender cuál puede ser la posible causa por la cual está enfermo. Así que yo le pido que por favor se conecte fuerte con esta palabra, le permita al Señor que tome el control de su vida. Yo quiero, antes de continuar, hacer un llamado a todas esas personas que no tienen a Jesucristo en su corazón. Mi invitación a través de este video es que usted abra su corazón, porque la palabra declara que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. También declara la palabra que solamente tenemos un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Amén. Así que no hay más mediadores, no hay por quien más podamos ser salvos, no hay por quien más podamos ser perdonados. El único camino para llegar al Padre se llama Jesucristo, y el único medio por el cual podemos ser salvos es a través de Él. Yo lo quiero invitar a que por favor le pida perdón a Dios, porque si en su vida llega a haber un pecado, abra su corazón a Jesús. Repita una oración donde usted invite a Jesús a entrar en su corazón. Yo quiero guiarlo a que por favor allí usted le diga al Señor Jesús que usted se arrepiente de su pecado. Le pida que a través de esta oración Él comience a tomar su corazón, el control de su vida, que tome cada parte de su vida, de su integridad, de su sexualidad, de su carácter, de sus emociones, y que permita que a través de una oración de arrepentimiento el Espíritu Santo forme su vida o la vida de Dios en ti, para que puedas acercarte a Él libremente, confiadamente. Lo invito a que ahí donde está, reconozca su pecado, abra su corazón, acepte a Jesús como Señor y Salvador de su vida, y a partir de ahí la palabra de Dios declara, y es un decreto muy tremendo que dice que por medio del cuerpo de Jesús hay un camino nuevo que nos permite acercarnos al Padre. Todo velo que te impedía acercarte a Dios fue roto en la cruz del Calvario, y lo único que te impedía era el pecado. Pero ahora que le has pedido perdón al Señor, nada te impide conectarte con Él, conocerlo a Él. Amén. Y aquellas personas que se hayan apartado del Señor por desobediencia, o aquellas personas que se olvidaron de Dios, de los favores de Dios, de la bondad de Dios, le invito a que en este momento cierre sus ojos y se reconcilie con el Señor. Amén. Reconcíliese si está separado del Señor. No se vaya a su cama, no se vaya a su trabajo, no se levante tan siquiera de su silla si no está reconciliado con Dios. Amén. Bien, enfermedades por diferentes motivos. ¿Cuáles son las causas? ¿Dónde es que una enfermedad toma legalidad para entrar y afligir a una persona? Vimos dos aspectos importantes. Vamos a mencionar uno tercero en esta sesión, y vamos a ver enfermedad por corrección. Amén. Por una corrección o por un proceso. Dios necesita corregir muchas cosas en nuestras vidas, o Dios necesita procesar muchas cosas en nuestras vidas. Entonces permite que la enfermedad, note que este tipo de enfermedad por corrección no es porque seamos desobedientes. Yo puedo estar caminando en obediencia, yo puedo estar caminando en santidad, pero eso no me hace excepto de poderme enfermar. Puede que Dios quiera corregir algo en mi vida que no es pecado y que no es desobediencia, o puede que Dios quiera procesar mi vida a pesar de que yo esté en santidad para causar un cambio en mi vida, una transformación en mi vida. Veámoslo a la luz de la palabra. Vemos en el capítulo, no podemos leerlo todo, pero en el capítulo 12 del libro de Números, ojo a esto, en el capítulo 12 del libro de Números está la historia de María, de Aarón y de Moisés. Ellos acaban de pasar el Mar Rojo, ellos acaban de salir de Egipto, y ellos acaban de pasar el Mar Rojo. Dios abre el Mar Rojo y ellos se encuentran allí en ese lugar. La palabra de Dios declara que Moisés se había casado con una mujer. Recuerden que Moisés se había casado con Séfora. Séfora fue la primera esposa de Moisés.
Pero Moisés tuvo que por un tiempo separarse de ella, casi 40 años, para irse para Egipto a liberar al pueblo de Israel. Él se va para Israel, realmente no sabemos si ahí hubo un divorcio, realmente lo que sí sabemos fue que hubo una separación muy fuerte. Moisés se separa de su esposa Séfora, de su hijo Gerson, y luego allí en Egipto, durante el tiempo que estuvo en Egipto, se casa con otra mujer, escoge otra mujer que la Biblia la menciona como la Cusita. Cuando esa mujer se casa con Moisés, María y Aarón comienzan a murmurar contra Moisés porque a Moisés no le convenía esa mujer. Comenzaron a murmurar porque Moisés había escogido esa mujer. Para la vista o la visión de Moisés y de María, de Aarón y de María, esa mujer no era digna esposa de él, esa mujer no tenía las características, esa mujer no era la mujer ideal para él, no era la idónea. Ellos juzgaron eso y ellos tomaron eso y comenzaron a murmurar por el hecho de que Moisés había decidido hacer su vida o rehacer su vida o establecer su vida con esta mujer que al parecer de Aarón y de María no era la mujer correcta, no era una mujer de Dios. Y eso se ve mucho dentro de las iglesias, ¿verdad? A la esposa del pastor tratan de acusarla mucha, o al pastor o a los líderes, que porque a la conveniencia de ellos dar a entender que esa no es una mujer de Dios, que no es la mujer digna. Y eso trajo una lepra grande sobre María. Trajo lepra sobre María, que la llevó 7 días a estar enferma con esa lepra, y la apartaron durante 7 días del campamento de Israel y la mandaron a un lugar de refugio, a un lugar apartado del campamento por causa de la lepra. Durante 7 días María no pudo ni tocar a nadie, ni acercarse al campamento, ni participar de ninguna acción. Vemos que el pecado, que la enfermedad, la lepra que vino a María fue por corrección. Dios estaba corrigiendo. Cuando Moisés ve la lepra en María, Moisés se levanta a clamar a Dios y le pide al Señor que por favor no lo haga, que perdone el pecado. Pero claramente Dios le dice que no, que necesita corregir esa acción, que necesita disciplinar. Entonces tenemos enfermedad por disciplina, o enfermedad por proceso, o enfermedad por corrección. En 2 de Corintios capítulo 12, verso 7 encontramos lo siguiente. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezcan sobremanera. Aquí vemos que Pablo, el apóstol, el hombre super espiritual, el hombre de Dios, es permitido que venga un aguijón, un azote de Satanás. Teólogos o historiadores consideran que fue una enfermedad en sus ojos, otros dicen que fue un problema estomacal, otros dicen que fue un problema en la piel, en los huesos. La Biblia realmente no menciona qué era lo que tenía el apóstol Pablo como azote o como enfermedad. Simplemente menciona que un mensajero, un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás vino a abofetearlo, y dice que constantemente lo atacaba. Pablo en 3 ocasiones le oraba a Dios para que le quitara ello, pero el Señor claramente le dijo: no, Pablo, no te puedo quitar eso, necesito que entiendas que en tu debilidad me voy a glorificar. Aquí lo que vemos es que el apóstol Pablo claramente está diciendo que como era un hombre que tenía mucha revelación, un hombre que tenía una unción del Espíritu muy fuerte, Pablo corría el riesgo de enaltecerse, de orgullecerse, y para que Pablo no llegara a ese nivel de orgullo, Dios permitió procesar, o Dios permitió corregir, o Dios permitió a través de este azote, o a través de este enviado aguijón de Satanás, Dios permitió que el apóstol Pablo lo viviera, lo tuviera toda su vida, para que Pablo no se orgulleciera. Aquí vemos entonces que Dios permitió ese mal en la vida de Pablo para evitar el orgullo en Pablo. Esto como una medida de protección para Pablo y de disciplina tanto para Pablo como para los demás que podían entender que el orgullo no convenía. Job capítulo 33 versos 16 al 24 dice: entonces, está hablando cuando Dios habla a través de los sueños, dice: entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma al sepulcro y su vida de que perezca a espada. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte.
Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. ¿Qué estamos viendo aquí? Y es importante entender, aquí se está describiendo una enfermedad como cáncer. Aquí estamos viendo manifestaciones de cáncer donde la persona pierde toda la vitalidad, donde la persona postrado en una cama va a perder todo lo que tiene digamos, de ese contexto, de esa grosura de su cuerpo, porque la Biblia menciona en Job que los huesos se resaltan ahí. No solamente eso, sino dice que la comida, el estómago no puede resistir la comida. Esos cánceres de estómagos, esos cánceres de hueso, esos sidas, cualquier tipo de enfermedad. En este caso que estamos viendo Job, quiero resaltar el versículo 19, también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos. Lo que estamos viendo aquí es que Dios permite una enfermedad para evitar que la persona se vuelva soberbia. Esta es una enfermedad parecida a la situación que estaba presentando el apóstol Pablo. Leamos el versículo 16. Le revela el oído de los hombres y le señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y para apartar al varón de la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca espada. Ese versículo 16 y 17 está dando a entender, 16, 17 y 18, está dando a entender que para que Dios evite que esa persona por su orgullo, por su soberbia, por su arrogancia, muera y descienda al Seol, entonces Dios permite esa enfermedad, permite ese quebranto de salud para que en la cama esa persona reflexione, para que en la cama esa persona se arrepienta, para que en la cama esa persona se humille y a través de esa enfermedad la persona sea librada de la muerte, librada del Seol. Entonces tenemos enfermedad por corrección, por proceso o por disciplina. Y en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 6, en el verso 20 y el verso 23 encontramos lo siguiente. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro cualquiera. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Aquí vemos esterilidad, la maldición, porque según Deuteronomio capítulo 28, la esterilidad es una maldición. Según Deuteronomio 28, la esterilidad es maldición. Entonces aquí vemos que Mical recibe no solamente la enfermedad, sino la maldición de quedar estéril. ¿Por causa de qué? Por causa de que Mical se avergonzó de su esposo David, que estaba danzando delante de la presencia del Señor. No solamente murmura, no solamente se llena de orgullo, no solamente se llena de arrogancia, sino que se atreve a desafiar a Dios, se atreve a desafiar la adoración y la adoración que David le estaba haciendo a Dios. Y entonces, para corregir a Mical y para disciplinar a Mical y para tener un proceso en Mical, entonces viene sobre Mical el tema de la esterilidad y el tema de la enfermedad. Bueno, yo no sé cuánto tiempo realmente ya estoy quedando. Creo que me quedan 10 minutos. Ok, vamos a continuar, porque no podemos grabar videos más de 20 minutos por el hecho de que cada persona en 20 minutos es más fácil que la persona se pueda conectar. Yo creo que alcanzo entonces, en este tiempo que me queda, déjeme revisar. Este lo voy a mencionar, para cerrar. Enfermedad por tomar la cena indignamente. Casi no lo mencionan, y es tremendo. Cuando la persona viene a la congregación o está en su casa y toma el pan y toma el vino, y cuando la persona toma eso indignamente, mira lo que dice la palabra de Dios: enfermedad por hacerse partícipe de la Santa Cena indignamente. Primera de Corintios 11, 27 al 30 dice: de manera que cualquiera que comiese este pan o bebiese esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y otros duermen, o sea, otros están muertos. Enfermos, debilitados y muertos por causa de comer la cena indignamente. Por favor, chequeemos esto. La palabra de Dios nos está enseñando
que la enfermedad puede tomar cuerpo en una persona, que el derecho legal para que un espíritu de enfermedad venga y aflija el cuerpo de un creyente es a través de que participe indignamente de la cena del Señor. Tenga mucho cuidado cómo está participando, tenga mucho cuidado qué tanta relevancia, qué tanta importancia le da usted a la cena. Déjeme describir lo que significa indignamente. El término indignamente lo que traduce. Indignamente traduce deshonrar, no merecedor o no digno. Dos aspectos importantes de lo que sería tomar la cena indignamente. Número uno, tomar la cena indignamente es cuando la tomamos con una indiferencia hacia el pecado. Es decir, cuando nosotros el pecado el espíritu no nos redarguye el pecado, cuando llevamos una vida de libertinaje, una vida de pecado, nos da igual pecar, nos da igual ser chismosos, nos da igual estar llenos de resentimientos, de odios. ¿Cuánta gente pasa a participar de la Santa Cena llenos de resentimientos, llenos de odios, llenos de falta de perdón, llenos de amargura en su corazón, llenos de su corazón de orgullo, de arrogancia, de altivez? Personas que pasan en pecado, personas que pasan a tomar indignamente, luego enferman, luego se debilitan, luego mueren y preguntan por qué. Y número dos, indignamente significa tomarla sin revelación de lo que están tomando. Muchas personas, para esas personas simplemente eso es vino, simplemente eso es un pedazo de pan, simplemente eso es una ceremonia religiosa, una ceremonia litúrgica donde se reúnen, donde comen eso como comer cualquier comida y no tienen revelación de que ese es el cuerpo de Cristo. No es un pedazo de pan, es el cuerpo de Cristo y no es una copita de vino, sino es la sangre de Cristo. Ahora, cuando nosotros comemos indignamente el cuerpo y bebemos indignamente la sangre, enfermedad o muerte puede venir sobre nosotros. En una de las predicaciones que usted encuentra en Facebook, en el perfil Henry Camacho, una vigilia, prediqué aproximadamente 2 meses, un tema que se llama El pan sin la sangre. Me gustaría que si tiene tiempo le busque y le vea para que pueda entender un poco más a profundidad lo que es hacer parte de la Santa Cena indignamente sin revelación. Cuando usted toma de la sangre, del vino que es la sangre, y usted la toma, usted se tiene que hacer partícipe de 2 cosas. Número 1, tiene que arrepentirse definitivamente y su vida de pecado tiene que cambiar porque la sangre limpia el pecado. Y número 2, tiene que hacerse partícipe del sacrificio que hizo Jesús. Y el pan representa cuando Él entregó su cuerpo para ser molido por nosotros. El pan, cuando tú comes el pan que te estás comiendo, el cuerpo de Jesús, tú tienes que hacerte uno con ese cuerpo. Quiere decir que todo lo que tú hagas que Jesús no haría y que todo lo que tú practiques que Jesús no practicaría, mientras tú sigas participando del pan y del vino, eso es hacerlo indignamente. Si después de participar del pan y después de beber de la copa, tú sigues en tu pecado, tú sigues en tu orgullo, tú sigues en tu mentira, tú sigues en tu actitud de odio, de resentimiento, probablemente enfermes, probablemente mueras porque no has entendido de lo que estás haciéndote partícipe. Amado, le bendecimos a través de esta emisión. Seguiremos en nuestro siguiente programa. Ya estamos por terminar esto y estamos ministrando acerca de los medios por los cuales una enfermedad puede entrar a una persona. Un saludo y bendiciones para todos.